Muy bien, vamos a meternos de lleno en este caso tan complejo. Pero ojo, no como si fuera una historia de terror, sino como lo que es, un estudio criminológico que merece ser analizado con rigor. Esta fue la escalofriante explicación que dio el hombre que acabaría siendo conocido como uno de los asesinos en serie psicóticos más terribles de la historia de Madrid. Para poder comprender esta historia con la seriedad que requiere, vamos a desglosarla en estas 5 partes clave. Bueno, pues empecemos por el principio, como debe ser. ¿Quién era Francisco García Escalero y cuáles son los datos fundamentales de este caso? Estuvo actuando durante años, pasando casi desapercibido, mientras cometía actos terribles contra personas que vivían, literalmente, en los márgenes de la sociedad. 11 asesinatos probados judicialmente. Y digo probados porque, aunque él llegó a confesar más, el tribunal lo declaró autor de 11 asesinatos, además de otros delitos violentos. Pero a ver, ¿cómo se llega a algo así? Para intentar entender al asesino, es fundamental echar la vista atrás, a la vida que lo fue modelando. Lo apodaban el hijo del cementerio. Y no era una metáfora. Creció en una chabola pegada al cementerio de la Almudena en Madrid. Su infancia estuvo marcada por la miseria, por palizas brutales de su padre y por una fascinación, digamos, macabra por el cementerio. De hecho, a veces dormía dentro de nichos vacíos. Si vemos la cronología de su vida, es como una caída en picado. Con 12 años ya se autolesionaba. Con solo 16 pisa la cárcel por primera vez, y a partir de ahí su vida es una cadena de entradas y salidas de instituciones. Tras cumplir condena por violación, sale a la calle con 30 años totalmente inadaptado, y poco después, en el 87, comete su primer asesinato probado. Una trayectoria trágica. Es que hasta él mismo parecía tener clara su suerte. Se tatuó en la piel "nacido para sufrir", un sentimiento que, como vemos, lo acompañó toda su vida. Ahora vamos a un punto que es clave en cualquier análisis criminológico que se precie. Hay que saber diferenciar muy bien entre lo que él dijo que hizo y lo que el sistema judicial pudo demostrar que hizo de verdad. La razón por la que pudo actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto fue, en gran parte, por su elección de víctimas. Eran personas invisibles para la sociedad, mendigos, prostitutas, gente sin techo. Sus desapariciones, tristemente, no solían hacer saltar ninguna alarma. Para que quede claro, el registro legal oficial lo considera responsable de 11 asesinatos, un intento de asesinato y una agresión sexual. Sin embargo, él confesó 15 asesinatos en total. Esos otros 4 nunca pudieron ser corroborados con pruebas suficientes. Su método era caótico y de una brutalidad extrema. Solía compartir alcohol y drogas con sus víctimas y de repente atacaba con una violencia salvaje. Después practicaba actos como la decapitación, la evisceración e incluso la necrofilia. Según él, lo hacía impulsado por unas voces que no podía controlar. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Qué encontraron los expertos forenses cuando analizaron la mente de Francisco García Escalero? Desde el punto de vista de la criminología, Escalero es un ejemplo de libro de un asesino en serie desorganizado. Esto quiere decir que no planificaba sus crímenes de forma meticulosa, sino que actuaba por impulso, de forma caótica, casi siempre en su propio entorno y contra gente de su círculo. Su perfil psicológico era, en fin, una auténtica tormenta perfecta. Sufría esquizofrenia, que le causaba esas alucinaciones auditivas. A esto hay que sumarle un alcoholismo y una drogadicción muy graves, que actuaban como detonantes. Y por si fuera poco, necrofilia, una personalidad asocial y rasgos de psicopatía. Una combinación devastadora y, según los expertos, muy poco común. Y ojo, porque su patrón de victimización no es algo aislado. La investigación académica lo confirma. Este estudio de 2019 sobre víctimas de asesinos en serie en España muestra cómo una parte muy significativa pertenece a la categoría socioeconómica más baja. El patrón de atacar a los más vulnerables, por desgracia, se repite. Los expertos que lo analizaron llegaron a conclusiones demoledoras. Dijeron que sus impulsos violentos eran como actos cortocircuito, sin rastro de piedad, culpa o arrepentimiento. Es una imagen muy potente, como si se accionara un interruptor que anula cualquier emoción humana. Y con esto llegamos al final, a la resolución judicial del caso, pero sobre todo a las lecciones que nos deja sobre las grietas de un sistema que en teoría está para proteger a la gente. La decisión del tribunal fue declararlo culpable de los hechos, pero al mismo tiempo absolverlo por enajenación mental. Se consideró que su grave enfermedad le impedía ser consciente de sus actos. Por eso no fue a una cárcel convencional, sino que se decretó su internamiento de por vida en un centro psiquiátrico penitenciario. Esta frase del médico forense Juan José Carrasco, que participó en el caso, creo que lo resume todo a la perfección. La historia de un fracaso personal y de la sociedad. Porque si lo analizamos, fue un fracaso sistémico en toda regla.
Entró y salió de psiquiátricos y prisiones constantemente. Su enfermedad mental nunca fue tratada de forma efectiva. Pudo matar durante años porque sus víctimas no le importaban a casi nadie. Y la prueba definitiva de este colapso es que no lo detuvieron gracias a una gran investigación, sino porque intentó suicidarse y lo confesó todo él mismo. Así que este caso nos obliga a plantearnos una pregunta muy difícil. Cuando el sistema le falla de esta manera a una persona, ¿quién es el responsable final del resultado?